programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Y como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este subprograma de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, todos los integrantes del equipo, por supuesto ya conocidos por usted, tal y como ya lo hemos venido haciendo, le hemos preparado un muy buen programa. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. En un momento, comenzamos. Gracias por seguirnos en este nuevo programa de Ecos de la 4T. Miren, como cada semana para su participación semanal, ya está en el estudio nada más ni nada menos que el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes y ¿Cómo con está? el placer de siempre. ¿Sí? Aquí viendo que las actividades políticas a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local, a nivel municipal no cesan. Están cada día más dinamizadas porque, bueno, se está acercando el periodo que a todo mundo seguramente lo trae muy motivado, Ajá, 2024, entonces pues tienen que hacer acciones que llamen la atención de los políticos y bueno, pues a nivel nacional hay mucha tela de donde cortar, aquí a nivel local también, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Sí, profesor, porque desde luego que no perder, no perder de vista todo esto que viene sucediendo, porque desde luego pues que va a ser muy importante. Sí. Nos vamos aproximando a citas importantes en lo político electoral, por ejemplo, pues ya prácticamente están por iniciar las campañas políticas para las gubernaturas de los estados, donde en junio próximo va a haber elecciones para elegir principalmente gobernadores, que es el cargo más importante. Edomex y Coahuila. Sí. Ya están listos, parece ser que ya tuvieron lugar los registros de los candidatos y pues ahora sí que ya prácticamente ya están. Ya los caballos están en el partidero. Y, profesor, a ver, a propósito de estos dos procesos electorales, quiero pedirle cómo ve pues en estos dos principalmente estados, pero más el Estado de México, porque ya ve pues que es muy importante, se dice pues para lo que viene en el 2024, en la elección presidencial. Sí. ¿Cómo ve el arranque ya formal Licenciado del proceso Jerónimo, electoral? yo creo que va a ser de mero trámite. A ver. Voy a decir por qué. Adelante. Va a ser de mero trámite el Edomex, Sí. porque ahorita las preferencias electorales como que ya están muy bien enfocadas hacia una de las candidatas, y en este caso es a la maestra Delfina. Sí. La maestra Delfina Gómez, porque por más que le quieran generar una percepción a la ciudadanía de que no, que está reñida, que está difícil, pues tener un margen de diferencia de los 15 puntos Sí. no es cosa menor. Y más de 2 dígitos también. Entonces, cuando se habla de esos términos ya cuantitativos, pues difícilmente puede cambiarse
la preferencia, la percepción de que puede ir en declive esa expectativa. Por lo tanto, creo que el Estado de México tiene, pues yo creo que la posibilidad de romper ese paradigma de casi 100 años, de estar gobernado el Edomex por un solo partido. Y eso sin duda, pues, si decimos que en un sexenio el poder desgasta, ahora en 100 años que se van a cumplir, o más de 90 años, dice uno, no, cuidado, esto sí es como para generar en el ánimo del electorado, pues, una expectativa de cambio. Y yo siento que se va a dar, salvo que hubiera un tsunami, una cosa así electoralmente hablando, en donde las autoridades gubernamentales y electorales del Edomex se confabularan para hacer una cuestión inapropiada en materia electoral, pero yo pienso que está la aduana lista para poderse transitar sin ningún problema. Lo que sí considero un poco más competido es Coahuila, porque bueno, pues ahí hubo una división interna entre el candidato hoy del PT, Ricardo Mejía Verdeja, y el senador Guadiana. Por Morena. Y bueno, pues ahí no debemos de pasar por alto el que Coahuila es el bastión de los hermanos Moreira. Entonces, ahí se puede generar todavía esa posibilidad de que sí, las fuerzas que están aglutinadas en el prianismo o prianredismo puedan operar para que se genere el que el PRI siga manteniendo la gubernatura, porque es el PRI el que va a poner candidato a gobernador, como en Edomex también el PRI está poniendo candidato a gobernador. Sí. ¿Qué se colige de ello? Que sin duda Acción Nacional en el 2024 va a decir, yo voy a poner candidato a la presidencia, porque ahí habría que ver quiénes de los priistas pudieran, y de los panistas también, hay que decirlo. Ahí, perdón por la expresión, pero la caballada está muy flaca. Entonces, creo que hay hay muy buenos contendientes que pueden ser los candidatos, los posibles precandidatos a la presidencia de la República en 2024, y bueno, pues hay un buen abanico de posibilidades de que se siga manteniendo esa posibilidad de retener la presidencia de la República 2024. Oiga, profesor, ya a propósito también de lo que prácticamente es adentrarse al proceso electoral, pues está en el caso del árbitro electoral, que es el Instituto Nacional Electoral. Ya ahorita prácticamente también en la Cámara de Diputados, con el tiempo encima para poder llevar a cabo la designación o nombramiento de cuatro nuevos consejeros. 2 hombres y 2 mujeres. Ahí, ¿cómo ve, por dónde apunta que se pueda encontrar una solución para que finalmente ya estos 4 consejeros asuman sus funciones, que el 3 de abril, creo, 4 de abril? El 3 de abril sale Lorenzo Córdoba, entonces por lo tanto el 4 de abril tienen que estar ya integrado el Consejo General, los nuevos consejeros, y pues el que esté el pleno ya del Consejo General del INE para iniciar
ya funciones a plenitud. Lo que puede advertirse aquí con esta situación es que el método que pudiera ser el método tradicional sería el de cuates y cuotas. Pero si nosotros vemos cómo pudiera verse una diferencia, pues tendría que ser a través de un proceso de insaculación, o en el caso concreto de ver las quintetas de cómo están integradas por las personas que obtuvieron mejores la mejor calificación en los exámenes que se hacen para ver sus habilidades y competencias. En el caso concreto, yo siento que debe de prevalecer el asunto de un análisis serio, responsable, de quienes deban de estar ocupando esos cargos, porque lo que se requiere es de una honorabilidad intachable, y esa honorabilidad debe de estar conjuntada con otros aspectos que deben de ser una ética muy bien definida para las acciones que se deban de emprender de manera profesional como parte integrante de un organismo colegiado, en donde estas decisiones pues deben de tener una carga ética muy densa, muy fuerte. Aparte de la honorabilidad y su ética profesional, yo creo que sí deben de tener también otro ingrediente que esté enfocado al servicio de las mejores causas que pueda tener el aspecto de la legalidad y la transparencia. Eso no se puede dejar pasar porque los principios fundamentales que tiene la institución es legalidad, transparencia, lo que deba de mayor publicidad, de que deba de ser debidamente efectuada una elección con la probidad que requiere de darle certidumbre a los procesos, y que la ciudadanía tenga la garantía de que efectivamente hay todos esos elementos que pueden ser constitutivos de una mejor práctica de las tareas de lo que se colige de resultados electorales, de procesos electorales, de ver cómo se pueden interpretar las cuestiones relacionadas también con el otro aspecto de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin, deben de ser componentes muy integradores para que haya certeza y legalidad, además de la transparencia necesaria. Oiga, profesor, pues bueno, ya pronto está por definirse y ya. Finalmente la población estará asistiendo a cuál fue el método utilizado, que yo espero que sin contratiempos, sí, aunque ya muy ajustados los tiempos, pero que se procese bien y salga adelante, porque ya ve pues también ahorita en el Instituto Nacional Electoral de momento se llama la atención pues porque sucedió que el secretario técnico Edmundo Jacobo, que lo habían restituido, pues ahora que renuncia. Claro. ¿Cómo entender eso? Porque están advirtiendo que ya no van a ser de las suyas en el sentido de manejar los recursos a su libre arbitrio, porque las componendas estaban entre la gente cercana
al presidente, que también se retira con una muy jugosa, pudiéramos decir, indemnización. Nada despreciable. Nada despreciable. Y Edmundo Jacobo ¿Qué más? va a llevarse más. Más. Entonces, si decíamos que Lorenzo Córdoba Vianello se iba a llevar alrededor de los 11 o poco más de los 11 millones, este se va a llevar más de 12 millones. Sí. Entonces, pues una indemnización de esa naturaleza, pues soportan todas las críticas que les hagan, Sí, porque sí, no tienen rubor alguno de hacer que como que la Virgen les habla, como si nada les pasara en la vida, se van a ir cuajados. Cuajaditos. Entonces, pues eso, que de estos personajes, ¿qué podemos decir? Que son unos vivales, unos vividores, unos, como dijeran en el barrio, unos tranzas de primera. Oiga, pues muy interesante todo lo que hasta el momento nos acaba de comentar en el segmento anterior de pues quienes ya se van y ahora esperar que quienes van a asumir la responsabilidad pues vengan con otra mentalidad, con otra visión, porque bueno, ya ve que inclusive pues las expresiones, los posicionamientos de tanto el todavía presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, como luego también al momento en que presenta su renuncia al secretario técnico, pues siempre estuvieron, maestro, en defensa y contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Y, ¿Cómo entender eso? no, el hecho más, yo digo, que tengan esa desfachatez de decir que ellos eran la democracia, que si no estaban ellos, se perderían las condiciones de llevar a cabo acciones democráticas para los procesos que se avecinan. Entonces, el decirse encarnados de esa investidura prístina de decir nosotros somos la democracia. La democracia, si no se lleva a cabo a través de nosotros, está perdida. No, al contrario, qué bueno que ya se van. Aplausos, hay que decirles a estos personajes que fueron de veras los que soportaron el fraude cuando fueron Instituto Federal Electoral, porque ya trabajaban ahí. Cuando se dieron las grandes cantidades de dinero en el proceso electoral de 2012, en donde está perfectamente documentado y comprobado que, bueno, ahí está Odebrecht, que fueron los que pagaron la campaña de Peña Nieto y se hicieron de la vista gorda. Entonces, ¿cómo entender que ellos eran personajes que contribuían a procesos transparentes cuando eran los principales personajes que estaban generando todas esas condiciones de perversidad en las acciones de los organismos electorales, no nada más del Instituto Nacional Electoral, sino que también de las OPLES, de los órganos electorales que hacen una duplicidad de funciones. Por eso, cuando se habla y se dice que el INE no se toca, es precisamente porque no querían que se tocaran esas extraordinarias prebendas que eran, pues, manejar los recursos
discrecionalmente, nada más y nada menos que en procesos electorales cerca de los 25,000 millones de pesos. Entonces, sí, mucho dinero. era mucho dinero. Entonces, por eso, ¿qué hizo el propio Edmundo Jacobo? Pues decir, ya no vamos a tener las mismas condiciones, porque ahora sí vamos a tener un pleno de los consejeros, por lo menos la mayoría, que estén en contra de las actitudes venales que ellos siempre estuvieron manejando, que eran actitudes muy señaladas y muy marcadas de corrupción. Oiga, profesor, pero como parte de usted del pueblo y también su servidor, ¿por qué le regatea ese el que tengamos que darle el agradecimiento, el pueblo y la democracia a estos señores? ¿Por qué le regatea? A ver, Me dígame. pareció de veras de una desvergüenza el cuando lo reciben y que se saludan así con ese señalamiento. Y así las de personas corte, que se encontraban ahí aplaudiendo. aplaudiendo. Y luego ahora resulta que se les va. ¿Cómo es la cosa pues ahí, profesor? Pues es que lo que querían era el efecto publicitario. Es decir, le dimos un coscorrón al plan, en principio, a la reforma constitucional. Luego a las reformas secundarias, que todavía falta. Llamado Plan B. Del llamado Plan B, que todavía falta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de veras declare la inconstitucionalidad, porque nada más fue un ministro el que declaró a nombre de la Suprema Corte. Qué barbaridad. Y así lo tomó la prensa para que la opinión pública dijera, sí, sí fue un golpe. Y ya lo había señalado Lorenzo Córdoba cuando le dio la bienvenida a Edmundo Jacobo, que era un revés al plan B y que vendrían otros más. Entonces, ahí que se colige que hay colusión también con las autoridades judiciales. Muy predecibles, ¿verdad? Muy predecibles, son muy predecibles. Son perversos, corruptos y muy predecibles. Por lo tanto, que les vaya muy bien. Sí, bueno, pues no iba a decir algo muy fuerte, como dicen allá en mi pueblo, a robar, pero no, mejor no digamos eso. No, bueno, pues ya, donde otro espacio que se desenvuelvan, pues allá. Sí. Creo que se va al UNAM a ver el señor Lorenzo. Se va porque le tenían ahí reservado un espacio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, se va a investir de un académico muy demócrata que seguramente va a estar estudiando las democracias en el mundo, y a eso fue su último turismo, su viaje turístico que hizo a Nueva York, a entrevistarse con Almagro. Híjoles, cosas veredes, pues así están las cosas, profesor. Por el momento, le quiero dar las gracias por su participación en este otro más de los programas que les llevamos a nuestra audiencia. Lo esperamos el siguiente programa, profesor. Sin duda, aquí estaré con mucha emoción y determinación para continuar con estas mesas de análisis y de reflexión. Mucho todavía por comentar. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Fue un placer. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra aquí en el estudio, como cada semana, con su participación, el maestro Antonio de Jesús Mendoza Mejía. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jerónimo. ¿Cómo está? Bien, mire, tomando mi agüita, ya que el café desapareció de este estudio. Bueno, ya pronto me dicen que de nueva cuenta vamos a tener el cafecito, maestro. ¿Por dónde, maestro? ¿Qué tema quiere, por favor, hoy compartirnos? Yo creo que hay que tomar un tema de actualidad. Sí. Y ese tema es un tema de tragedia. Sobre la muerte de los, hasta ahorita, 39 migrantes.
Y es un tema que nos pone a nosotros a reflexionar que la migración primero es un derecho humano. Sí. Y la migración como derecho humano tiende precisamente como principio mejorar la calidad de vida de quien migra de un país a otro. Y esa tragedia, como dijo el presidente de la República en la mañana, es de mucho dolor. Pero de dolor donde también buscamos una solución. Y ha trascendido tanto esa tragedia que, por ejemplo, el Papa Francisco pidió elevar las oraciones hacia los muertos, pero también solidarizándose con los familiares de estos señores que fallecieron en este trágico suceso de Ciudad Juárez, en esta estación temporal de migración, y que pone precisamente en alerta roja al equipo del presidente, porque yo creo que al presidente en su equipo no se le debe de fallar. Y si alguien está fallando y no está comprometido con la política presidencial, que se vaya. Hace menos daño afuera que adentro. Es lo más sano. Es lo más sano. Entonces ponen la alerta roja precisamente al señor presidente, porque lo que sucede precisamente en Juárez, pues es una situación precisamente muy lamentable. Claro. Y al final de cuentas, yo recuerdo que migración depende dentro de la Administración Pública Federal a Gobernación. Pero por situaciones políticas y administrativas y por la presión también del gobierno norteamericano, Ebrard levantó la mano y dijo, yo me encargo. Pero no se pudo encargar de esa situación que está viviendo el problema de la humanidad sobre la migración. Sí. Porque no solamente somos un puente hacia los Estados Unidos, sino que también somos ya parte de recibir o un estado receptor de los migrantes correspondientemente. Yo creo que lo que está sucediendo, pues, vuelvo a repetir, pone las banderas de alerta y sobre todo, pues, en las decisiones políticas, que la sociedad y muchos perversos, como dice él, sopilotes, pues quieren una salida trágica también de algunos funcionarios. Pero creo que aquí la ley debe de ser pareja. Y quien tiene responsabilidad tiene que precisamente pagar la culpa. De acuerdo. O el dolo, porque no es la culpa. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo con usted. Y entonces, no solamente son aquellas personas que no abrieron los candados y que corrieron y que dejaron en una situación pues muy indefendible a las personas que murieron y a los otros más que están muy heridos. Sí. Claro que no es el único caso que se ha presentado en México, ¿no? También con gobiernos anteriores pues se presentaban crisis de migración, como el caso de San Fernando. Es uno de los casos también en las fronteras correspondientes, donde muchos migrantes también murieron. Sí. Y la migración ha sido precisamente un paso donde no se ha puesto a fondo el estudio referente sobre una solución pronta ante esta problemática social, política y económica. Por ejemplo, los estudiosos de las fronteras, incluso de los colegios de las fronteras norte, han puesto un énfasis muy importante a estudios de campo y a estudios de solución sobre el problema de migración. El problema de migración sigue siendo precisamente un problema, no de ahorita, de años,
Pero ante esa situación, pues es el primero que se presenta en una posición donde estamos precisamente en un año de cara a la elección de 2024. Sí. Y esto tiene que solucionarse. Sea como sea, se tiene que solucionar y establecer precisamente la reparación del daño. Y esta reparación del daño le corresponde precisamente al gobierno de la República. Yo sé que para esta reparación del daño el presidente no va a escatimar un peso, pero tampoco es una solución reparar el daño. Claro. Esto debe de ser un proceso de investigación, pero también de estudio de solución. Porque si bien es cierto, las políticas de Estados Unidos de quédate en México, pues son políticas precisamente donde ellos impiden el paso ya hacia el sueño americano, o bien los casos precisamente que son de posiciones de necesidad humana, pues tienen que resolverse pronto, no devolviendo de la frontera norte hacia Tapachula o hacia el lugar de origen de los migrantes correspondientes, sino tratando también de buscar una solución y a lo mejor otorgándole precisamente su calidad de migrante con permiso para transitar o para trabajar dentro del territorio nacional. Oportunidades de trabajo yo creo que hay muchas, pero sí es una tragedia que a todos los mexicanos nos duele. ¿Por qué? Porque México es un país cálido. Yo veo cuando los migrantes se paran, que vienen caminando hacia las avenidas de Guadalajara, muchos automovilistas sacan su moneda y les dan. Yo veo que cuando traen sus letreros de soy de tal parte, muchos automovilistas aportan para su alimentación correspondiente. Pero tampoco eso es la solución. El asunto del presidente de la República estaba en invertir hacia los países de origen de los migrantes. Así es. Pero los Estados Unidos no cedieron en esa posición del presidente, en esa inversión precisamente que él pedía que se manejara la industria y el desarrollo académico correspondiente en esos procesos de la migración referente. Sí, ir a las causas, ¿verdad? Para Ir a las causas que se contener lo más que se pudiera en ese momento. Un suceso muy, 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 muy fuerte, muy... Pues, ¿cómo calificarlo, maestro? Esa es una situación que nos pone a todos a reflexionar, vuelvo a repetir. Por ejemplo, en esos antros de estación migratoria, deben de ser centros especializados para el trato de las personas migrantes, no centros improvisados. Y si son centros improvisados, mi querido profesor, están engañando al presidente de la República. Especializados significa precisamente que tienen todo el aprender, el saber y la profesión para el trato del migrante. Por ejemplo, hay documentos donde ese día de la tragedia, domingo en la madrugada, ese día habían detenido a más migrantes y con documentos para transitar en el Estado mexicano. Entonces hay gente improvisada. Por ejemplo, dicen que hubo una presión del alcalde de Juárez para precisamente, vamos a poner el término, encarcelar a los migrantes. Por ejemplo, si el alcalde de Juárez hizo una presión, él tiene responsabilidad también. Pudiera alcanzarle, ¿verdad? Le alcanza al alcalde de Juárez, sea del partido que sea. Claro. Porque el presidente ha dicho, no va a haber impunidad sobre este caso.
Por ejemplo, si Ebrard tiene responsabilidad, Ebrard se va a bajar de ese movimiento corcholatero. Ujú. Sí. Adán se lavó las manos y con documentos, a través precisamente en cadenas periodísticas, de radio me refiero, no doy al periodista el nombre, pero se refiere a él, él lo hizo precisamente inmediatamente el lunes. Dice, yo, es cierto, depende dentro de la administración pública de mí, pero Ebrard fue el encargado del trato de los migrantes con la presión precisamente que se tiene tanto aquellos que llegan como aquellos que quieren entrar a los Estados Unidos. Pero si Ebrard está precisamente en esa situación, caray, puede perjudicar todo el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque quien llegue a ser candidato tiene que llegar con toda la limpieza, con toda la honorabilidad, con toda la dignidad, no mancha alguna. Y ahí precisamente Marcelo puede también tener responsabilidad. Y la presión internacional es fuerte. Claro. El secretario general de Naciones Unidas el día de ayer también expresó una investigación a fondo sobre este fenómeno de muerte que se presentó en Juárez. Y así los Estados Unidos comienzan también a presionar. No obstante que dicen que pueden coadyuvar para solucionar el conflicto de los muertos, México también tiene instituciones que puede solucionar y no ocupamos apegarnos a nadie. Podemos recibir alguna ayuda, pero la dirección de la investigación debe de ser precisamente de las instituciones del gobierno de la República, porque tenemos la capacidad. Y hoy precisamente sale a relucir empresas de seguridad privada, pero ¿quién contrató a esas empresas de seguridad privada? Y quien contrató a esas empresas de seguridad privada también tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente, usted y yo, dentro del sistema laboral, muchos guardias de seguridad privada no están formados para la seguridad, son improvisados. Y los vemos que traen su uniforme, es cierto, los vemos que traen un tolete, es cierto, los vemos que posiblemente traen aros, pero no lo saben utilizar. Porque para utilizarlo se ocupa una escuela y se ocupa una especialización. Imagínense en los videos que tiene Gobernación. En el momento del incendio de los colchones, los guardias corren. Y luego viene la situación en una declaración donde no hay verdad sabida, solamente mentiras, y dicen, es que no hallábamos las llaves. Cuando precisamente las estaciones deben de tener las condiciones de un extintor, de una salida de emergencia, de un cuerpo médico. Y ahí no había nada, solamente improvisación. Y eso es una situación precisamente que incomoda al gobierno de la República. Oiga, maestro, sí, estoy de acuerdo con lo que comenta, pues, de la necesidad de que se aclare, y yo creo que también existe toda la intención y todo el ánimo por parte desde el mismo presidente del país. Él es el que mejor tiene la intención de llegar a una solución. Sí.
Y pues ya ve también cómo, para evitar más cuestiones, está en manos de Rosa Isela. Rosicela para que por ahí vaya caminando y ha tenido pues ya la posibilidad de salir ante los medios de comunicación y hacerle el conocimiento a la opinión pública pues cómo se está llevando la investigación, y yo esperaría pues, porque sí es conveniente que se aclare bien, se deslinde responsabilidades por el mismo gobierno, el presidente del país, y también por este proceso de transformación que se Claro, porque si algo tenemos que defender es la vida. Y sea de migrantes, sea de nacional, sea de Claro. niño, Sí, se sí, tiene sí, que sí. defender la vida. De acuerdo, sí. Y si en ese momento estaba en riesgo ya la vida por el incendio provocado, ¿cómo llegaron esos cerillos, ese encendedor, sí, qué a barbaridad. esa cárcel? ¿Cómo? Sabemos bien que las medidas de protección de la cárcel son de rigor. Si llega un calabozo de Guadalajara, de Zapopan o de Tonalá, de cualquier municipio, por alguna infracción, lo primero que le quitan es las cintas, su Los fajo, cientos. su celular, sus cigarros, sus cerillos, Ujú. porque son medidas de seguridad. Claro. Es que para la presión, para el estrés, un cigarrito, no, nada. Ujú. Y las cintas porque se puede usted dañar Ujú. Sí, sí. en un momento de crisis y de Claro. estrés. Ujú. Y entonces viene la hipótesis, ¿quién proporcionó esos cerillos? Ese encendedor. Por supuesto que los migrantes protestaban, y yo creo que sus protestas legítimas, Y aunque no lo fuera. y aunque no lo fuera, no tenía por qué haberse claro. encaminado las cosas ahí, como se dieron, pues. ¿Y por qué? Porque todos merecemos un trato humano. Sí, sí. Y ese trato humano, por desgracia, no lo recibieron estos señores. Pero eso va a hacer que en el futuro, mañana o en momentos más, se dignifique la posición de los migrantes en México como un derecho humano, como un derecho de tránsito. Oiga, cuando nosotros leemos que precisamente los migrantes mueren en el Mediterráneo cuando cruzan de África hacia España o hacia Italia, pues nos duele. Y cuando hemos visto que los migrantes cubanos que quieren transitar hacia México a través de sus llantas infladas o balsas infladas con llantas y mueren, nos duele. Claro. Ahora esa tragedia aquí en Juárez es un dolor humano, no solamente para los mexicanos, porque somos solidarios y Así somos es. fraternos. Dijo el presidente, es un dolor que nos ha calado a todos. Y le digo que dijo porque yo siento que él es sincero en su sentimiento. No lo dijo como dicen De por pico ahí, para afuera, para pico salir hacia al afuera, paso. exacto. Pero sí es muy importante la solución. ¿Qué puede generar esto? Esto va a generar que el presidente tiene que poner mucho ojo quiénes son sus colaboradores cercanos. Que el presidente tiene que cuidar su imagen como lo ha cuidado dentro de estos 4 años. Porque si no cuida su imagen, viene otro descalabro, y hay una palabra muy de él, llegan los opilotes y se aprovechan del dolor ajeno. Y eso no podemos permitir los que precisamente tenemos un respeto hacia el presidente de la República, porque es el primer mandatario de la nación, es un poder ejecutivo de mucha significación para todos los mexicanos. Sí. Es un poder ejecutivo
que tiene que generar precisamente toda una confianza hacia su política interior y exterior, pero ocupa un cuadro que lo apoye, y ese cuadro de apoyo debe de ser gente convencida sobre el proyecto de nación que él tiene precisamente desde que tomó la presidencia de la República. Un proyecto de nación que él habla precisamente de la propia transformación, una transformación económica, social, política y jurídica. Y humanista. Y humana. Esa es la parte más importante, la humana. Y ahí con eso que se está viviendo en Juárez. Una prueba importante. Caray, sus colaboradores, mal. Incluso el propio delegado de migración en Juárez tiene responsabilidad. No es algo que yo no sabía. Él, por su propio puesto, tuvo que estar visitando periódicamente, supervisando los trabajos de sus colaboradores. Llámese seguridad privada o llámese funcionarios públicos o servidores públicos. Pero si echó la hamaca y se puso a dormir, no está trabajando con el proyecto de la nación. A lo mejor ni trabajando está. Y el alcalde, el delegado, incluso el director general de migración o comisionado, como se le llama, tiene responsabilidad. Claro. El presidente vuela mañana, según sé, por los medios de comunicación, a Juárez. Y va a ser otra visión. El ver el hecho, que lo que le esté contando al oído a alguien se pone. Así es. Porque ya ver el hecho, él se va a dar cuenta quién está precisamente tratando de perjudicar no solamente a la migración, sino al gobierno de la República, que es importante. Y dice que con relación a las voces que ahorita exigen, pues, que entregue cabezas, que rueden, por otra parte yo encuentro en la decisión del presidente de mantenerlos ahorita todos para los efectos de la investigación, de tenerlos ahorita, pues cómo de que fírmame la renuncia y luego ya te va, no, espérate, enfrenta, vamos a ver, y ya dependiendo, sí, Claro. sí, si te alcanzan el deslinde de responsabilidades, todo el rigor de la ley. Claro, te quedas aquí encerradito con candadito. Así de sencillo. Entonces ahorita lo más fácil sería, aquí está mi renuncia, te la acepto. No, espérate. Exacto. Vamos a ver qué resulta en la investigación y si en el deslinde te alcanza, cuate, Te vas. te vas. Te vas porque Yo estas por ahí vidas, lo veo, yo por ahí lo veo. estas vidas tienen que restituirse con un pago económico y moral. Y de justicia. Y de justicia. Tiene que hacerse de justicia. Exactamente. Principalmente también. Porque lo que pasó en la madrugada del domingo para el lunes, Que no se repita. no se revuelva. En ninguna parte del mundo. Exacto. En ninguna parte del mundo. No nada más aquí, lamentablemente, que pasó en nuestro país. En ninguna parte del mundo. Así es, mi querido maestro Fernando. Maestro, Siempre muchas un gracias por placer todo. Y gracias por este espacio para reflexionar. Estaremos viendo. Nos debemos. Damos un corte y regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros, ya estamos de regreso y está en el estudio ya también para su participación como cada semana en este programa, el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí un poco conmocionado con el tema que se ha tratado de la tragedia de migrantes, de las muertes de migrantes. Y pues es algo que se va a resolver, se debe resolver. Es lamentable, pues no se va a reponer nada, pero es lamentable y además de que no se debe volver a repetir, se debe prevenir eso y otras cosas, ¿no? Mucho. Sí. Sí, para la reflexión, Eduardo, por supuesto. Y para este programa, ¿qué tema nos traes? ¿Qué quieres? Pues por mira, favor, abordemos? el tema, con el tono, con el trasfondo
humanitario, ¿verdad? Es un tema para mí, sigue siendo muy importante, el tema de los del racismo, el tema del clasismo y el tema como antecedente, el tema de la esclavitud. Y voy a citar algunos periodos, algunas fechas, algunos casos que se han dado, y empezaré primero citando cómo en una época, en un momento determinado de la historia, en Haití se dio la primera revolución de esclavos en el mundo, esclavos negros que se levantaron contra los dueños, los propietarios de los esclavos, los propietarios de las plantaciones y los propietarios de todo lo que existía en Haití. Entonces, esa revolución se da en 1794, 95, inicia y concluye en 1803, 1804, pero se hace libre. La primera revolución en el mundo y prácticamente la única en donde los esclavos triunfaron y obtuvieron pues su libertad, no tanto su soberanía, porque tuvieron que pagar muchos millones, más de 150 millones en oro a Francia, de la cual se independizaron, para poder ser reconocidos. Pero ese es un ejemplo que después podríamos ampliar y podríamos comentar cómo se fue dando las características de ese país, que como respuesta a su independencia, a su lucha por la libertad, y ante el temor que despertó en los países europeos, el temor que despertó en Estados Unidos, en el temor que despertó en otros países, sobre todo colonialistas, empezaron desde entonces a bloquear a Haití, y lo han bloqueado, lo han aislado, lo han cercado, de manera que no ha podido desarrollarse como el resto de los países, siendo el país más pobre de América. Sin embargo, tuvo una historia y un periodo valeroso que debería recuperar, pero será materia de otros temas. Hay otros eventos muy importantes que también sucedieron en América, que fue aquella guerra de secesión en los Estados Unidos. Como en un periodo de la historia, cuando en 1860 el presidente Lincoln logra ganar las elecciones y empieza a transmitir ciertos mensajes, que es muy curioso, pero empieza a hacer mal, esos mensajes empiezan a ser mal recibidos por una serie de estados que eran los estados sureños de Estados Unidos, y provoca que a partir del triunfo del señor Lincoln en Estados Unidos, y a partir de sus declaraciones, que quería fortalecer lo que ellos llaman pues la unión, y entre esos mensajes que mandaba empezó a hablar de la abolición de la esclavitud, y los estados del sur pues se inconformaron, se molestaron mucho y se separaron de la unión.
y se separan de la Unión se convierten en confederados, por eso ahora nos conocemos como los confederados, ¿verdad? Los estados del sur, que eran predominantemente productores de ciertos cultivos, el algodón que se usaba en esa época en todo el mundo, porque no había el poliéster, otros insumos excepto pues la seda pero el productor principal de algodón pues era Estados Unidos y eran los estados del sur. Entonces empiezan a manejar una separación de la Unión. Entonces Lincoln, recién llegado, empieza a tratar de fortalecer y a luchar para que políticamente no se completara esa separación. Sin embargo, en lugar de reunificarse, se suman otros 4 estados, entonces ya eran más estados, eran 11 estados aproximadamente los que se separan de la Unión, lo que provoca la conformación de un nuevo país, que era lo que más se temía en los Estados Unidos, porque Lincoln y su gobierno sabían que iba a debilitarlos como país. Sin embargo, él aprovecha y empieza a proponer la abolición de la esclavitud, de los esclavos negros, la libertad, la declaración de la libertad de la población negra, que tenía, pues que eran esclavos, simplemente eran esclavos, no tenían derechos, absolutamente derechos, porque eran comprados, eran vendidos, eran comercializados, explotados y eran exterminados o negados sus derechos, ¿no? Oye, Eduardo, está muy interesante cómo por el momento has hecho este recorrido refiriéndote específicamente a Haití con su revolución de los esclavos y luego también te trasladaste a Estados Unidos en el periodo específico del presidente Lincoln, también pugnando por la libertad de los esclavos. Sí, la libertad de los esclavos que fue propuesta por el presidente Lincoln y los estados de la Unión, que eran sus aliados, que era donde gobernaba. Sin embargo, aparece ahí un evento, entre otros, porque hubo eventos violentos, se va conformando pues, distintos ejércitos y en el primer año, al segundo año de confrontación ya había más de 1 millón de soldados peleando, ¿verdad? Ponle 600,000 de un lado y 400,000 del otro lado. Sin embargo, se da un evento que es detonador y muy simbólico en un fuerte, en una región que se llama Charleston. El ejército confederado toma un fuerte que era un fuerte de la Unión, de los Estados Unidos, y los obliga a rendirse y a bajar esa bandera y alzar la bandera de la Confederación. Y eso es lo que formalmente da inicio a la Guerra de Secesión, que duró más o menos cerca de 5 años, ¿no? Y en la cual murieron más de 1 millón de personas de ambos bandos. Pero no nada más fue una guerra fratricida, porque era entre hermanos prácticamente, sino que además fue una guerra en la cual se destruyó las industrias, en la cual se destruyeron pues infraestructura, poblaciones, además de las vidas. Sin embargo, como conclusión,
se formalizó la liberación de los esclavos y de la gente de raza negra. Aunque te voy a decir, los estados del norte que peleaban por lo que proponía el propio Lincoln, no toda la población ni todos los soldados del norte estaban de acuerdo con pelear y ofrendar sus vidas para liberar a unos negros a los cuales pues se les veía como seres inferiores, como normalmente mucha gente blanca o que se considera blanca ha tratado y ha visto y ha considerado a los de raza negra, ¿no? O afros o bantúes que les llaman. Entonces, sin embargo, continúa y se da, es un desarrollo, es un tema muy amplio sobre la guerra de secesión, en donde se va, los primeros años de la guerra, los confederados lograron muchas victorias y lograron detener el avance de las fuerzas del norte, de Lincoln. Sin embargo, se dan con algunos generales importantes del norte, empiezan a hacer maniobras políticas, estrategias, en las cuales intentan y lo logran llevar la guerra a las ciudades del sur, lo que provoca una escasez de alimentos, una situación muy difícil para el ejército del sur, porque no tenía la infraestructura para generar ni siquiera uniformes, ni siquiera armamento, porque tenía que comprar armas a Inglaterra, toda una serie de problemas que se van sin alimentos, en guerra, con el temor de las rebeliones de los esclavos negros. Entonces se va debilitando el sur. No se puede. No se podía. Y el norte lo aprovecha y va ganando componiendo milicias de negros. Hay una película, incluso en los años 90 fue muy famosa, sobre ese evento detonador de los inicios de la guerra, en donde participan prácticamente regimientos negros nada más, al mando de un general blanco, sí, logran una victoria y a partir de eso se reconoce, porque eran soldados siempre de segunda, ¿no? Aunque eran del norte y luchaban por su libertad, si eran capturados, eran ejecutados. Entonces, no peleaban en las mismas condiciones. Sin embargo, después de un periodo de lucha, de un periodo de guerra, se logra la paz, se vence al sur y se logra la tan buscada reunificación y hace que los Estados Unidos se recompongan, se unifiquen y finalmente se logra sobrevivir la Unión. Y poco después es asesinado el presidente Lincoln, ¿no? En un teatro, por un actor, es otra historia. Entonces, sin embargo, había logrado una libertad, una supuesta igualdad que no se ha logrado hasta la fecha. Sin embargo, fue un inicio, un gran inicio, muy importante. Y el otro aspecto importante es aquella ley ya más reciente, en los años 60. Sí, él propone una ley de los derechos civiles. Propone una ley en la cual se declararía la igualdad recordemos que él era demócrata. Se buscaba la igualdad de las mujeres, la igualdad ante la educación, ante muchos derechos que era desde ser admitido en el transporte, los ciudadanos negros, de ser admitidos en lugares
restaurantes, hoteles, transportes, etc. Porque no existía. Los transportes públicos pues tenían una zona para negros y una zona para blancos. En los hoteles, en los bares, en los restaurantes no se les servía a los negros, por ejemplo. En muchas calles, carreteras, lugares no se admitían negros, sobre todo en los estados sureños. Entonces él empieza a promulgar con apoyo de mucha gente importante, a buscar que se apruebe esa ley de derechos civiles. Sin embargo, él finalmente pues también es asesinado. Es asesinado y no logra concluir el proyecto de la aprobación de esa ley. Pero quien lo sustituye, el presidente Lyndon B. Johnson, no obstante era sureño, era tejano, y tenía pues lo que tienen la gente del sur, un prejuicio muy importante de clase, de racismo. Sin embargo, él se sobrepone y continúa la labor del presidente Kennedy y logra que en el 84, creo que es el 8 de diciembre o el 8 de noviembre, no recuerdo bien, se aprueba la ley de los derechos civiles. Hace un gran discurso y señala pues que con esa ley se lograban derechos para la población negra de acceso a la educación y se le permitía demandar a aquel que lo discriminara, demandar ante la Fiscalía Nacional para poder exigir sus derechos. Entonces, no fue fácil porque hubo mucha represión, mucha violencia, hubo que forzar, pues la población no estaba preparada. Así como en la guerra civil, los propios soldados del norte no admitían, en 1964 pues no se toleraba todavía, no se toleraba la admisión, el estar admitir a la población negra o población de color en las escuelas, junto a lo que ellos decían, se consideraban blancos, en los restaurantes, en las calles, en las ciudades. Entonces, hubo una lucha muy importante, una lucha civil, protestas, mucha violencia, sin embargo, se logró. Y son pasos muy importantes que se han dado para que se sentaran bases para que cada vez sea más posible para las poblaciones minoritarias, en todo caso, o marginadas o discriminadas, lograr ser iguales ante la ley, como sería la población afro, ¿no? La población negra, ¿no? Y ahí, junto con otras poblaciones que quizá, no sé si el tiempo nos permita, hay otro tema que quería agregar, pero quizá lo vamos a tener que dejar para otra ocasión, que es el tema del rey Leopoldo II de Bélgica, cómo se apodera de un país en África, se hace dueño dueño del país, ¿no? Y ya antes de morir lo cede a Bélgica, y era la República Independiente del Congo, y finalmente cuando su propiedad se la cede a Bélgica, se hace el Congo belga, ¿no? Se declara. Y hay otros temas que se podrán tratar más adelante, como el apartheid en Sudáfrica, que son luchas, son eventos mundiales que han ido cambiando la muy todavía
incipiente lucha contra el racismo, Ujú. contra el clasismo, contra esa falsa superioridad del hombre blanco sobre... fíjate, hay una clasificación, y ya con esto termino, la clasificación de blancos, mestizos, color reds, como le llaman, piel roja, ¿no? Ujú. Y los asiáticos y los negros o bantúes o afros también. Entonces, esas clasificaciones que se dieron específicamente en Sudáfrica, así se estableció la ley. Pero ahí va a ser No, tema no, no. para otra. Muy interesante, y por favor ya quiero pedirte, agarrándote la palabra, que en el siguiente programa abordemos ya estos casos que nos dijiste de Bélgica, ese suceso de Bélgica y luego ya también de Sudáfrica. Sudáfrica. Eduardo, muchas gracias. Por aquí nos estaremos viendo el siguiente Gracias, programa. Jerónimo, y pues estaremos aquí tratando de aportar lo que tenemos. Claro, muchas gracias. Gracias. De esta manera llegamos a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima. Gracias.